Buenos días, tardes, noches a la persona que esté viendo esto. Estamos aquí en Anatomía de varias películas en el camino hacia los Óscares. Yo soy Miguel Ángel Toledo. Yo soy Santiago. Yo soy Francis. Y yo soy Mateo. El día de hoy, la película nominada a película internacional que vamos a hablar se llama The Seat of the Sacred Feet, la cual es una película que representa, bueno, está presentada por Alemania y viene de Irán, cuya sinopsis es que el juez de la instrucción imán se enfrenta a la paranoia en medio de la inestabilidad política en Teherán cuando su arma desaparece. Sospecha de su esposa y sus hijas e impone medidas draconianas que tensan los lazos familiares mientras las reglas sociales se desmoronan. Tiene un total de 67 nominaciones y antes de entrar en los temas más complicados sobre esta película, empezamos preguntando ¿cómo la ven y cómo la consideran como una nominada para película internacional? Yo creo que esta es una gran película, sinceramente. A mí me gustó mucho y entiendo el por qué está aquí. Y es que siempre, de vez en cuando los Oscars siempre son políticos y esta es una película muy política que trae esta realidad social del país de Irán. De hecho, si investigamos la producción de la película, te trae una problemática mucho más pesada de lo que fue hacerla y de lo que le trajo a los actores, a los directores. Es una digna nominada, sí, y si es una ganadora, que es poco probable, también pienso que sería una digna ganadora. Yo creo que la película, su factor más importante es que no solo trata de criticar de una forma muy ambigua, sino que trata de tener una historia muy importante en este caso, con lo que es la familia. Nos muestra cómo la teocracia que hay en este país pues destruye todo el lugar, pero se enfoca en esta familia, vemos la deconstrucción de esta familia. Entonces me parece muy importante cómo la película plantea esto, porque no es solo exponer, 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 es una crítica sumamente concisa en ese aspecto, sino que tiene un punto más interesante. Creo que es inevitable de alguna manera reflejarnos o reflejar nuestra realidad con la película, ¿no? Somos personas que se criaron en un entorno muy católico y además en una política muy fragmentada, ¿no? Y que si el político de turno no dice crean en Dios y en lo que estamos haciendo, hay un mal discurso y que la película tome estos temas muy puntuales que además son palanca para lo que ocurrió en agosto, si no estoy mal, del 2024 en Medio Oriente. Es bastante interesante rellenar estos huecos de la historia que muchas de las veces olvidamos, ¿no? Y aún más con todo el conflicto que hay por la teocracia que ya había mencionado Francis. Eh, Efectivamente, una película impresionante, o sea, para mí es de las pocas películas que me han hecho sentir realmente emocionado, tenso y todo el tiempo atento a la película. Yo lo comparo a mi experiencia con Memorias de un asesino, una experiencia única que agradeces entrar sin saber nada y recibir todas las sorpresas. Efectivamente, una película bastante difícil, mm, que principalmente la producción, creo que es incluso un relato incluso de lo que esta película desea hablar. Yo quisiera ir a básicamente el texto o a la trama principal de la película, porque al menos como tú lo leíste, una vez vista la película, es extraño, porque tú dijiste que es esta crisis que entra el padre después de que su arma desaparece. Pero si vemos la película, este punto no ocurre hasta avanzada la hora y 20, hora y media de película. Fuera de esto, ¿de qué crees que trata la película? ¿O de qué creen, no? Porque no, la película no es sobre esa desaparición del arma. La película trae algo más de hace mucho antes. Efectivamente, esa es la parte superficial mismo de la película. Es como entras, que siempre te muestran la trama y siempre está el tema de fondo.
En este caso, o sea, no sé qué tal ustedes, pero al menos yo recuerdo demasiado, no sé por qué en un punto me puse a acordar bastante el melodrama con personajes femeninos porque ellas son las protagonistas. Y hablamos también de política, de religión y de familia. De hecho, casi todo se lleva nada más en la casa. Solo la familia es el escenario y son los personajes que utiliza para hablarte de todo el contexto social. E Claro, o incluso sea, sí, el sí, encierro también. O sea, estos personajes están sometidos en la casa bajo el poder masculino y la religión. O sea, el Estado, iglesia, todo. Familia. Y claro, o familia. sea, sí, Santiago, como preguntó de qué, le preguntó a Miguel de qué piensa de que es la película, yo realmente diría que es sobre esta destrucción de la familia por la religión. Por eso me gusta que no se encargue solo de criticar o exponer, sino que es un relato muy interesante, porque como dijo Mateo, nosotros estamos creciendo en familias católicas, pues algo que se puede evidenciar. Y no es una realidad tan lejana, porque vivimos en un país que siempre pasa en conflictos sociales, siempre hay como estas mini guerras civiles, mini paros que se le dice vulgarmente, entonces no es algo que está tan alejado de lo que vivimos acá. De hecho, yo sentí mucha empatía y creo que incluso sentía, yo en algún momento decía, chuta, esto se siente como mi familia. No porque hay una estructura de machismo como la que hay ahí, sino por lo incómodo que son las conversaciones. Son tan genuinas y es un trabajo de escritura, de diálogo tan excelente que tú ni parecen diálogos, te crees exactamente lo que están diciendo. Eh, Sí, creo que ya llega a un punto en el que, no sé, para muchos con los que quisimos con esta relación entre padre y madre, bueno, en mi caso, madre y padrastro, como que siempre la madre da ese sustento a la figura específica del hombre dentro de la casa, ¿no? O sea, así esté en contra de tu forma de pensar o de alguno de estos puntos. Eh, Había un punto que quería como que topar, y era que creo que durante una cena la madre le dice a la hija cuando la hija le reclama a este man, y es que le dice la familia es todo lo que tienes. Y sobre este conflicto gira qué tanto hay amor político dentro de la familia, ¿no? Y es bastante interesante cómo un conflicto de intereses también destroza lo que por el constructo social es lo único genuino o sustentable que vamos a tener el resto de nuestras vidas, ¿no? Es muy incómodo eso porque piénsalo de esta manera, una ideología. Hay personas que están dispuestas a matar familiares o traicionar a su familia, hermanos, lo que sea, por su manera de pensar, porque consideran más importante eso que otro ser humano. Y bueno, al menos eso es algo que me impresiona de la película, que tú ves, o sea, incluso esto de debes amar a tu familia, que sí es importante que una familia se ame, pero cuando tú dices debes es casi como que no permites que sea algo natural incluso. Y todo esto, pues se ve en la película, incluso cuando le dicen, ¿por qué nos haces esto? Es como, no hay ninguna prueba y no están, yo al menos todo el tiempo dije, el tipo no tiene, no recuerda exactamente qué hizo y la están acusando. Huele súper interesante como, bueno, yo no, mi cercanía con el cine iraní es poco, más allá de Abbas Kiarostami o Asghar Farhadi, pero sí se me hace súper interesante cómo este cine logra desmenuzar las relaciones interpersonales y de construirlas junto a las problemáticas sociales o religiosas. Por ejemplo, en la película de A Separation de Asghar Farhadi, eh, utilizan más o menos eso, no netamente la problemática social que hay aquí, pero sí la religión. Y utilizan que el divorcio de esta pareja con la fe, no sé si han visto esa película, pero al final es súper interesante como, no sé si es una propiedad del cine iraní, o del cine de Medio Oriente, o del cine africano. ¿De dónde es Irán? Creo que es más asiático quizás también.
No sé si es una propiedad netamente de los cines de por allá, pero es genial, sobre todo, ver que sean de los pocos países que aprovechan su cine para hacer, para hablar sobre su política y estar desconstruyéndose constantemente y, y dar de qué hablar. De hecho, esta película, como nombramos al principio, le dio un problema al director e incluso a los actores, porque se tuvieron que exiliar mientras hacían la película y creo que todavía siguen exiliados. De hecho, creo que era solo el director el que escapó del país y los actores están presos en Irán. Sí, es una película. Esta incluso se fue mucho más allá de lo que hizo Separation, porque Separation jugaba con la religión. Esta ya jugó con todo lo que está haciendo un estado, el Estado, todo lo que está haciendo un gobierno. Y creo que es muy valiente, sobre todo. Al final, de eso también es el cine. Y no es 100% necesario que tenga que ser un documental el que esté haciendo conciencia y el que está yendo contra la norma. También puede ser la ficción. Por ejemplo, este año salió un documental llamado No Other Land, que es de Palestina, en el que hablan sobre cómo soldados israelíes mueven a los habitantes nativos de Palestina. Los desplazan, Ajá. ese es el término correcto. Sí, los desplazan. Y esa es una película que está todo el momento con, con el cineasta, con su cámara y está haciendo conciencia. No, más que conciencia, ¿cuál sería la palabra correcta? Porque se está quejando, sobre todo. Y es el alcance y el alcance que ha tenido la película es similar al que ha tenido esta ficción. Y ambas van por el mismo camino. Tal vez un grito de, Un no sentido sé, de de protesta reclamo. también. O sea, es que de alguna manera, claro, o sea, no, es que no está como que, pucha, sería retratando, ¿no? Porque no es directamente coger la cámara y grabar lo que sucede, ¿no? Entonces, ajá. O sea, en Neverland sí, porque el man es periodista y él subía los videos diariamente sobre lo que estaban pasando y después en la película los montó. Claro, en la ficción hay un proceso mucho más largo y complicado que me sorprende en el caso de esta película porque hay fragmentos en donde hay partes de videos de celular que son protestas reales. Tú dijiste que era en agosto. Ah, sí, no sé si te O referías sea, a al eso. final fue en agosto, porque Ah, igual hubo una especie de protesta siguiente a lo que había pasado dentro de estos estados de Medio Oriente. Es que, a ver, yo me confundo mucho con los nombres, pero recuerdo que lo último que había pasado era en agosto, donde habían matado a una mujer, unos oficiales, por el hijab. El Hijab, hijab. hijab, ajá. Entonces, claro, hubo una revuelta inmensa de la sociedad, sobre todo femenina, claro. claro, por eso hablaba de que me sorprendía la producción de esta película, porque al menos lo que dice Wikipedia es que las protestas que se ven son las de entre el 2022 y 2023. La película siquiera fue filmada en 2024. Estábamos hablando de que fue una superproducción que se hizo en un año. De hecho, es tan sorprendente esto porque dice, el tipo la hizo en 70 días con toda la atención de que lo querían ya meter preso porque él esperaba su sentencia y aún así es capaz de hacer una excelente película. Y utilizando este recurso tan de nuestra época, que es las grabaciones que realizaron otras personas, grabaciones reales, que no es su primer trabajo. De hecho, ya hay un documental que está hecho a base de solamente grabaciones de gente que ha subido a internet, de protestas, todo eso. Pero Desgraciadamente no recuerdo el nombre. ya que tocan el tema de las grabaciones, por un momento, cuando comenzaron a implementarlas en la película, sentí que se iba a ir nomás por ese aspecto, de comenzar a poner grabaciones y como criticar, 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 pero me pareció muy reconfortante que esto es sobre la familia, cómo, cómo esta religión tan autoritaria la contamina y la destruye, porque como tú leíste en los signos que leíste, el punto de quiebre es la pérdida del arma del papá, pero realmente
antes de eso ya se ve de que esta familia no está bien, porque tienen demasiados problemas con la ideología que los papás han tratado de mantener tantos años, pero que con el tiempo no está funcionando, porque las nuevas generaciones se están dando cuenta de que no es la forma que se debería seguir llevando. De hecho, hay una parte muy chévere que el padre dice, el mundo cambia, Dios no. Y eso es como la religión es una herramienta para impedir la evolución y para impedir el cambio en una sociedad. Entonces, y la religión puede ser muchos tipos, las ideologías en sí mismo ahí, que, que cierran y procuran, o sea, como evitar un avance, mm, probablemente por el miedo o el odio principalmente, que esos son los verdaderos raíces de todos estos males. Creo que yendo un poco de la mano con lo que menciona Francis, yo en su momento, yo normalmente yo no leo la sinopsis de las películas porque es de que me sorprenda cuando esté ahí viéndola, ¿no? Y creo que en un principio, cuando el padre es ascendido de puesto, creí que iba a hablar sobre esta corrupción dentro del sistema, ¿no? Porque sabemos que él tiene que firmar sí o sí, o por él lo tiene checado, hay más gente que puede hacer su trabajo, etcétera. Pero realmente entiendes que además de que el sistema está corrupto, la familia se corrompe y que la religión se corrompe en función, ¿no? Como dice este Miguel, de impedir que la sociedad evolucione. A ver, creo que extenderme por otros lados estaría de más, ¿no? Pero creo que siempre soy bastante enfático en criticar una y otra vez a la religión porque ha sido un impedimento para muchas cosas, ¿no? Y hay un punto, creo que, en el que siempre los cristianos, cristianos, católicos, que la religión en donde Dios nunca ha cambiado, ¿no? Que siempre ha sido amoroso, pero hay dos lados del testamento, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones sociales, te das cuenta que solamente cambian conforme cambia la sociedad para que no cambie la sociedad. Dicho esto, es el momento de la ley de Dios. Yo lo escucho aquí también, en Ecuador, y es como, ¿qué ley realmente? Porque tú no sabes si esa viene no sé cuántos miles de años atrás, de los cuales ni tenemos pruebas del 100% de qué realmente pasaba ahí. Y o sea, tú hablas de una ley de Dios que esa gente creó. Entonces, no tiene sentido que me vengas con eso, o sea, nadie tiene ninguna seguridad. O sea, perdón, es una herramienta difícil de pelear. Tú peleas contra esa frase para que alguien no vea mal que una persona tenga una distinta sexualidad a otro género. Es te dejan jodido porque es como un argumento que no funciona en base a la lógica, usan- funciona en base a a la emoción. Igual que creo que ustedes ahondan demasiado en este problema de la religión y el Estado, que a la final la película no hace tanto, porque creo que es súper clara en presentarte las posturas, pero no es súper claro en qué defienden. No sé si me explico, porque yo no creo que, o sea, siento que sí va más por la familia que dice Francis antes que, o sea, simplemente es una excusa para separar a los personajes en equipo A y en equipo B y ya. Pero no siento que la película quiera irse por este lado de religión, incluso por el propio Estado. Mateo hablaba de lo de la sinopsis, que él no lee la sinopsis, yo en cambio las leo cuando siento que la película no está yendo para ninguna parte. Y la leí exactamente para eso. Ya iba como 40 minutos de película y yo decía, bueno, pero ¿de qué trata esta película? La leo y dice lo de la pistola y lo de la pistola no ocurrió hasta 40 minutos después. Es una película que en cuanto a estructura, quizás ritmo, quizás edición, se me estanca un poco, pero no sé cómo lo vieron ustedes en ese aspecto. O sea, creo que estoy de acuerdo también en ese punto. De hecho, llegó un momento en el que yo no podía ya ver la película. No porque no era interesante, sino porque ya sentía que era, no sé, un video de YouTube hiper bien hecho, porque no había nada nuevo, era redundante lo que ya topaba, igual creo que en los primeros 40 minutos.
Y habían incluso problemas técnicos que me puse a criticarla, por eso dije, uy, me quejé por un instante, dije, película de mierda, dije, porque dije, hubo un problema en el sonido en el que una ambulancia se suponía que estaba afuera, pero se escuchaba adentro. No había un buen diseño por ahí de sonido, entonces ya comencé a verle lo mínimo. No habían saltos de cámara que para mí eran completamente innecesarios, que creo que ya para este punto, que no sé si lo dijiste, nosotros somos estudiantes de cine. Creemos que, bueno, o sea, si hay un corte, si ya no es por orden de dirección, es porque hubo un fallo dentro del rodaje. Entonces yo le adjuntaba quizá a eso, pero sí, o sea, llegó un punto que para mí la película ya fue inmamable. No, sí, yo creo que sí sentí también lo mismo en problemas de ritmo. Y para qué mentirles que creo que a la hora y 40, cuando faltaba exactamente una hora de película, le puse pausa, reposé como media hora y volví. Para tratar como de procesar un poco las cosas y volver con más ánimo. Porque son esas películas que dije, mm, tomarte un tiempo tal vez como para recapitularlas y seguir con el mismo énfasis que les tenías al principio. Y es verdad que se presenta un poco tarde todo el conflicto principal, pero no sé, nunca sentí que ese fuera el conflicto principal, sino solo un añadido. Fuerte, pero un añadido. Entonces, tal vez por ese aspecto no me perdió tanto. Podríamos, o sea, realmente que este trama, todo este conflicto es ya como algo que necesita la película en su punto. De hecho, prefiero pensar este de la narrativa de esta manera, que el primer punto de giro o el inicio de la llamada a la acción o el inicio de todo el conflicto ocurre cuando tiene que ocurrir. Entonces, todo esto nos muestra mucho más las dinámicas y de lo que quiere hablar el director, que creo que es incluso más importante que todo el conflicto que te presenta al final. Que creo que incluso el conflicto sirve más bien como un casi un segundo y tercer acto de todo esto, realmente. No es que sea la trama principal. Pues yo creo que es una película que intenta abordar varias cosas. Entonces, para mí, el primer punto de giro es cuando traen a la amiga. Ellos quieren no ser partícipes del problema, pero el problema entra a su casa. En cambio, lo de la pistola es un perfectísimo midpoint porque es cuando la confianza del padre se destruye por completo. Empieza a desconfiar de su propia familia, incluso hasta los llevó a este interrogatorio a la madre, a las hijas. O sea, creo que como tal tiene puntos de giro muy concretos, muy exactos y muy necesarios. Pero si analizamos lo que sucede entre este primer punto de giro que ocurrirá entre los primeros 10 o 15 minutos hasta el midpoint, como lo dijo Mateo, era repetitivo, porque entre lo que pasa cuando traen a la amiga a la casa y que después la quieren votar y que no se va y que después la votan y que después vuelve herida y que después la vuelven a votar y que después y entre cada espacio son las hijas viendo el celular y más videos y más videos y más videos y más videos. No sé si se pierde el interés o si la película pierde un poco de fuerza. Creo que ya después de la segunda mitad es que se vuelve otra cosa. Incluso podríamos decir, no sé si uno de ustedes lo dijo, pero incluso podríamos decir que son como dos películas o dos capítulos completamente diferentes. Yo defiendo este aspecto de querer volverla bastante terrenal, más bien a la película. Entonces, todos estos actos de que le quieren echar a la amiga, que luego la echan, que luego regresa lastimada y todo eso, creo que es como buscar acercar a la realidad. De hecho, creo que incluso por eso también te mete estas imágenes reales grabadas con celulares que son golpes que es como que te vuelven no sé, a despertar o a volver a posicionar correctamente. Incluso a recordarte que esto procura hablar de algo que es real. Pero es que creo Claro, que o sea, ese factor, no, dale, dale. no, es muy corto, o sea, solo iba a decir que sí pienso que la película a veces se puede alargar un poco, pero tiene escenas que son totalmente necesarias, como cuando el papá ya cansado y se le olvida la pistola en el baño y cosas tarde después la recoge. Es como una escena tan necesaria porque te genera el pensar de que tal vez él se le perdió, cuando ya muestra de que no la encuentra.
y yo nunca pensé en realidad que algunas hijas la había cogido, se todo que en verdad se la había perdido. Entonces siento que hay escenas tan necesarias, un poco repetitivo como esto, que vuelva y salga la amiga, cosas así, pero siento que, al final de cuentas, están bastante justificadas. Tienen que estar ahí. Mira, en ese sentido yo creo que es una película tramposa, porque al menos como yo pienso, es que no sé si decir que es una narrativa objetiva, porque al menos intenta dar eh, el punto de vista de cada uno de los miembros de la familia. Entonces te está contando lo que hace la mamá, lo que hace el papá, lo que hace la hermana y la otra hermana. Pero después, más adelante, simplemente prefiero no hacerlo. Y prefiere obviarte el hecho de que una de las dos hijas esconde la pistola a pesar de que sabríamos normalmente uno de los movimientos. O no sé si es que así yo recuerdo la película. Si tiene una edición objetiva o subjetiva. Porque no es netamente el padre o no es netamente la madre. Creo que son todas las familias que estamos viendo constantemente sus movimientos y sus acciones. Sí, creo que ahí es cuando, por ejemplo, tú mencionaste lo que la película se divide en dos. Y sí, por lo menos creo que la primera parte es muy subjetiva, ¿no? Y la segunda se vuelve objetiva. A mi modo de ver, ¿no? Eh, pero sí. Volviendo a estas escenas que dicen que se repite y todo eso, ¿cómo vivimos la vida realmente? Todos los días hacemos algo repetitivo realmente. Entonces, yo justifico de esa manera. Está buscando ser terrenal, terrenal hasta el punto en el que es necesario mostrar que repitan acciones. De hecho, es una familia privilegiada, que está fuera de todo este caos, o nunca estará fuera de esto. Entonces, van a vivir repitiendo estas acciones. No, pues tampoco me puedo, o sea, entiendo tu vista, tu percepción de que la película es terrenal, pero creo que decir, no, es que la película es así porque en la vida real es así, tampoco es tan aplicable. En algún momento Daniela dijo que eso de estar repite y repite era tratar a tu espectador como tonto. Me acuerdo, amigo. O sea, igual, yo no diría que esa primera parte es floja, yo creo que está bien. La segunda, tal vez la segunda es tan buena que hace que la primera se haya visto como que media tediosa. Me gusta más esa segunda parte. Me gusta cuando ya se van de la ciudad, cuando llegan a la casita de, digamos, de que campo o desierto. El último acto que es Scooby-Doo, todas las puertas, que sale uno y el último, y por atrás de fondo sale otro. Ya como para terminar, ahorita Miguel lo dijo, de que eran una familia privilegiada. Eso me parece un factor muy llamativo, porque no nos enfocan de solamente estar en lo típico de la familia de recursos bajos, que le pasa todas las desgracias de todo el mundo porque están donde no deberían estar, sino es que toma el punto más llamativo de en verdad ser una familia privilegiada, como el papá acabó de ascender a un puesto muy importante y no más seguro es que después lo hacen algo más importante si cumplen las leyes. Entonces, eso me parece un factor llamativo. Que de hecho se ha tomado como un elemento bastante contemporáneo, ¿no? Anatomía de una caída, el brutalista, claro, al principio vemos que Adrian Brody le está pasando súper mal, pero el man no vivía mal, ¿no? Y después su vida cambia. eh, y iba mencionando una película más, pero, o sea, ha sido... ¿cómo es? La película en la que no hacen nada de los anteriores Oscars. La, Eh, la, la zona del interés. Ahí está. Ya, ajá. Son películas en donde pones a tus personajes en un punto en el que no están acostumbrados, ¿no? Y eso creo que nosotros como espectadores de sociedad clase media baja, clase trabajadora, es un poco desconcertante, ¿no? Y aparte también es como que interesante revisar el morbo sobre esta gente, ¿no? Yo no sé, o sea, justo, yo siento que hemos visto más gente rica en el cine que pobre. Justo hoy estaba viendo Relatos Salvajes y todos eran acomodados. Todos los cinco o seis cortos eran gente millonaria con plata. Entonces, o sea, bueno, menos el de las ratas. Bueno, podrías, es que realmente, ¿qué visión puede dar esta gente? Porque realmente se ha criticado mucho esta visión de el pobre que es, no es que una persona que viene de abajo hable de su realidad,
socioeconómica. No, es un tipo privilegiado que está hablando de los que están abajo, que es distinto. Entonces, realmente me parece que hoy es hablar desde la perspectiva correcta, hablar desde la perspectiva que estas personas tienen, realmente. Personas privilegiadas, porque esos son los que principalmente hacen cine. De- Es verdad, si hay alguien que está haciendo cine y está viviendo del cine, alguien lo puso ahí, tuvo que hacer algún que otro favor a algún productor sucio, o es millonario. Tres opciones, no hay más. De hecho, ni siquiera viviendo del cine, ya con solo hacer cine ya es una persona privilegiada en sí misma, porque eso ahí sí necesitas dinero para poder llegar a hacer solo una película. Adiós Chile no dice lo mismo. Ja, ja, ja. Pero tú eres rico, loco, ahí. Yo no soy rico. Y se los abrocé ahorita. Bueno, entonces, ya para ir terminando este capítulo, ¿cómo que en un número? ¿Qué número le pondrían a esta película? Yo mantengo mi posición, para mí yo le doy un 10, principalmente por la emoción que me llegó a hacer sentir y que por lo menos a mí me ha puesto a reflexionar mucho, es bastante, de hecho, todo lo que hablamos de la religión, eso es algo que provocó la película, reflexión, y bueno, para mí esta debería ser la ganadora, creo. O sea, bueno, no sé, yo creo que por este asunto político, creo que por gusto personal me llamó mucho la atención, ¿no? Pero insisto en que llegó un punto en el que ya me perdió completamente. Incluso hasta me dormí, loco. Tuve que volver a verla. Pero no es una mala película. Yo creo que para mí es un sólido 8. Es muy interesante. Y sí, o sea, sobre todo la segunda mitad, lo que ocurre en la carretera con estas personas que lo siguen, se me hizo brutal. Y pues, hasta ahí. Sí, yo creo que para mí también es un 8.5. Está muy bien, la verdad. Está muy bien. Me pareció muy interesante la manera de contar la historia. No se limita a ser lo de siempre. Y es una película larga, pero siento que si ves esas películas en tu casa, tienes que dar tu momento para que pienses, reflexiones y volver de nuevo. Yo le doy un 8, me gusta la película. Eh, igual lo dije, no me acuerdo si ayer, pero al final las películas internacionales siempre están mejores que la que Que está, las gringas. que la que está nominada es la mejor película. Esta dice mucho más que varias de las otras 10. Ya dije la nota, yo le doy un 8. Todavía no he visto todas, sigo esperando a I'm Still Here, así que no podría decir cualquiera que gane. Hasta ahora esta, pero bueno. Entonces, muchas gracias por ver, si es que llegaron hasta acá. El siguiente capítulo estaremos hablando de Emilia Pérez, Emilia Deidad Pérez, Emilia God Pérez, de Jacques Audiard. Pero bueno, muchas Vamos a gracias por... hablar de Fanal, Ángeles. Jagnes Audiar, un fanático del saludo romano. Bueno, chao. Chao.